Saludos, compañeros y profesor. Les voy a presentar el acercamiento liberacionista en la interpretación de la Biblia. Como punto de partida para entender este acercamiento, tenemos a la teología de la liberación. Es un fenómeno complejo que no se debe simplificar arbitrariamente. Como movimiento teológico se consolida al comienzo de los años 70. Su punto de partida, además de las circunstancias económicas, sociales y políticas de los países de América Latina, se encuentran dos grandes acontecimientos eclesiales. El primero, el Concilio Vaticano II, y la segunda Asamblea Plenaria del CELAM, en Medellín en 1968, que buscó ante todo la aplicación de las enseñanzas del concilio a las necesidades de América Latina. Este movimiento también se ha propagado en otras partes del mundo, en África, en Asia y la población negra de los Estados Unidos. Entonces, a partir de aquí, surge la pregunta si existe una teología de la liberación. Es difícil discernir si existe una teología de la liberación y definir su método. Se puede decir que ella no adopta un método especial, sino que compartiendo o partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios, practica una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo, que busca en la Biblia el alimento de su vida y de su fe. Podríamos decir entonces de que busca una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo. Si éste vive circunstancias de opresión, es necesario recurrir a la Biblia para buscar allí el alimento capaz de sostenerlo en las luchas y esperanza. La realidad presente no puede ser ignorada, sino al contrario, afrontada, para aclararle a la luz de la palabra de Dios. De esta luz surgirá la acción cristiana auténtica, que tiende a transformar la sociedad por medio de la justicia y del amor. En la fe, la escritura se transforma en factor de dinamismo y de liberación integral. Los principales exponentes o representantes de la teología de la liberación son Gustavo Gutiérrez, Cladovis, Leonardo Boff, Ignacio Yacuría, Camilo Torres, Ernesto Cardenal, Pedro Casaldáliga, Juan José Gerardi, Juan Tamaño Acosta, Samuel Ruiz y John Sobrino. Gustavo Gutiérrez nos dirá en su libro Perspectivas de que la teología de la liberación está estrechamente ligada a esta nueva presencia de los que siempre estuvieron ausentes de nuestra historia. Ellos se han convertido poco a poco en sujetos activos de su propio destino, iniciando un proceso que está cambiando la condición de los pobres y oprimidos de este mundo. La teología de la liberación, expresión del derecho de los pobres a pensar su fe, no es el resultado automático de esa situación y de sus avatares. Es un intento de lectura de los signos de los tiempos. He tomado un texto del profeta Isaías para realizar este acercamiento liberacionista, entendiendo de que Isaías es uno de los libros más leídos del Antiguo Testamento, porque sus oráculos son muy vivos, reflejan la situación de Israel en un periodo crítico de su historia. Isaías fue un visionario que captó la situación de su tiempo con los criterios de Dios e intervino en el desenvolvimiento de los mayores acontecimientos finales del siglo VIII. A nivel teológico, sus oráculos mesiánicos, los poemas de la consolación y el nuevo Éxodo, los cantos del siervo, los himnos a Sión, hacen de él uno de los libros más densos del Antiguo Testamento y es el más citado y aludido en el Nuevo Testamento. Y más que una sola obra unitaria son tres libros: primero Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Ubicándonos en el tiempo y en el espacio, a partir de ahí, pues podemos ver de que Isaías es contemporáneo al menos de cuatro soberanos asirios y de los tres reyes de Judá. El primer Isaías abarca
del capítulo 1 al 39, en el cual se enmarca el texto que vamos a reflexionar, que es Isaías 30 del 29 al 39. En estos capítulos, el profeta habla del contexto histórico de la segunda mitad del siglo octavo, de los reyes de Judá contemporáneos a su ministerio y de Asiria, el imperio dominante de aquella época. La mayoría de los temas teológicos en estos capítulos son de denuncia social, anuncio de condena, oráculos mesiánicos, teología dinástica. Estos mismos textos pueden verse en clave liberacionista y desde una iluminación a lo que viven los pueblos de América Latina. El mensaje de Isaías está enmarcado por dos situaciones. La primera, en el momento de su vocación, Isaías tuvo un acceso a una doble experiencia: la santidad de Dios manifestada en su soberanía y trascendencia, y la condición pecadora de su pueblo. El pecado, en este sentido, en la realidad concreta de su pueblo, se hace particularmente evidente en el orden social: codicia, lujo, orgullo, injusticia, opresión de los débiles. La denuncia social de Isaías entronca con la de Amós y desemboca en el ámbito religioso. Culto e inequidad, injusticia y desigualdad son incompatibles. Otro aspecto importante es el tema de la esperanza mesiánica. En Isaías aparece como una relectura y proyección al futuro de la promesa dinástica. El Mesías ungido, anunciado por Isaías, estabilizará el trono davídico, implantará la justicia y el derecho y posibilitará el conocimiento de Dios, que es la condición para tener un futuro ideal pacífico y paradisíaco, que se abre a la esperanza. Una vez teniendo en cuenta todo este aspecto, podríamos decir introductorio, para poder comprender el texto, pasaríamos al texto en sí. Isaías 30, 19, 29 dice: si el pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no lloras ya más, de cierto modo tendrá piedad de ti cuando oiga tu clamor. En cuanto lo oyerá, te responderá. Os dará el Señor pan de asedio y aguas de opresión, y después no será ya ocultado el que te enseña. Con tus ojos verás al que te enseña, y con tus oídos oirás detrás de ti estas palabras. Ese es el camino, id por él, ya sea a la derecha, ya a la izquierda. Declararás impuro el revestimiento de tus ídolos de plata y el ornato de tus imágenes fundidas en oro. Los echarás como paño inmundo. Fuera de aquí, les dirás. Él dará lluvia a tu sementera con la que hayas sembrado el suelo, y la tierra te producirá pan, que será pingue y sustancioso. Pasarán tus ganados aquel día en pastizal dilatado. Los bueyes y asnos que trabajan el suelo comerán forraje salado, cibado, con bieldo y con criba. Habrá sobre todo monte alto y sobre todo cerro elevado manantiales que den aguas perennes. El día de la gran matanza, cuando caigan las fortalezas, será la luz de la luna como la luz del sol meridiano, y la luz del sol meridiano será 7 veces mayor, con luz de 7 días, el día que Yahvé la herida de tu pueblo y cure la condición de su golpe. He aquí el nombre de Yahvé viene de lejos, ardiente su ira y pesada su opresión. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego que devora, y su aliento como torrente desbordado que cubre hasta el cuello. Cibará a las naciones con cibraza nefasta, pondrá el bocado en sus bridas, en la mandíbula de sus pueblos. Vosotros cantaréis en la noche para santificar la fiesta, se os alegrará el corazón como de quien va al son de la flauta a entrar en el monte de Yahvé, a la peña de Israel.
Una vez leído el texto, pasaríamos a la reflexión por versículos. En el primer versículo diríamos de que el texto es un texto de esperanza en un futuro donde el pueblo vivirá en Jerusalén. Nunca más llorará. El Dios de la misericordia se apiadará de él. Responderá al escuchar el clamor de su pueblo, como cuando escuchó su clamor de su pueblo estaba esclavo en Egipto. Hay que tomar en cuenta que para la teología de la liberación toma como punto de partida o como origen el éxodo del pueblo de Israel. En el 2030 diríamos de que a pesar de que el Señor nos dé congoja y angustia, nunca más le faltará al pueblo sus maestros, los profetas, Dios, y para nosotros pues, el maestro por excelencia es Jesús. Los ojos verán al maestro. En el 30-21 diríamos de que el pueblo escuchará a su espalda. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nadie podía conocer cara a cara a Dios, sino moriría. Dios le indica cuál es el camino y qué tiene que andar y qué tiene que andar por él. De espaldas quiere decir que en el pasado el camino que señaló el Señor fueron los mandamientos. Para nosotros los cristianos nuestro camino es Jesús, que nos dejó solamente un mandamiento, el del amor. No es cosa de derecha o de izquierda, sino que el camino es el de los mandamientos, el de la ley. Ilumina de alguna forma el contexto social de las luchas actuales de nuestro tiempo, sobre todo ahorita toda la crisis social que se vive en muchos de nuestros pueblos de América Latina, que ya no es una cuestión de ideología, sino más bien de que los pueblos exigen un cambio de raíz. En el 30-22, de alguna manera, pues recuerda el tema de la alianza, ¿no? Que el pueblo renunciará a la idolatría del oro y de la plata y esto los tirará fuera como un trapo sucio. En el 30-23, recordar de que Israel es desierto, se queda. Por eso cuando el pueblo camine por el camino del Señor Yahvé, les dará agua y alimento abundantes, no solamente a su pueblo, sino a su ganado y a sus animales. En el 24-25 nos dirá de que dará buena comida, que Dios hará correr ríos y corrientes de agua el día del juicio y que también caerán las torres. Las torres también se pueden tomar como símbolo de poder, como la torre de Babel y a la vez unido al cántico que pues expresa María en el Magnificat, que dice que derribará del trono a los poderosos y exaltará a los pobres y a los humildes. De alguna manera, pues también es la lucha del pueblo, ¿no? En esa lucha de ver por los oprimidos y de buscar algo en torno a la justicia social. En el 30-26, pues presenta a Yahvé como médico, como curandero, ese sol de justicia, y a su vez, pues también el juicio de Yahvé sobre Asiria, pues también puede representar como todos los poderes de todos los tiempos, por poner un ejemplo, en tiempos de Jesús, y todos los poderes que causan dolor y sufrimiento al pueblo oprimido. En el 27-28 y 29-30, pues de alguna manera resaltamos de que habrán cantos de liberación de la esclavitud y mucha alegría en el corazón. Tomamos por el cántico del salmista, qué alegría cuando me dijeron, el Mesías traerá alegría, justicia, paz, fraternidad, la gloria de Dios, pues se reveló en Jesús, ¿no? Tomando en cuenta el tiempo que vivimos, que sería la preparación para la Navidad. Aquí, para concluir, les diría de que les presento la bibliografía a consulta, que se consultó por si quieren profundizar. Y pues no olviden de suscribirse. Muchas gracias.